Hola, ¿cómo están? ¿Listos para una nueva fabulegoría? ¿Listos para este momento que tenemos de encuentro semanal, donde nos encontramos entramándonos con relatos, fábulas, cuentos, poemas, leyendas, mitos y esta serie de hadas, duendes, seres inmateriales y fantásticos de los cuales no hemos tomado todavía ni un solo cuento? Pero estamos indagando sobre aquellos aspectos que traen estos relatos, donde algunas cosas así como muy especiales vienen repitiéndose. Y siempre viendo este marco de tarea que viene a través de la cultura en formato literario o imaginativo, en el campo occidental y de nuestra América. Les decía que en este formato encontramos alegorías que nos permiten crecer de alguna manera, darnos la oportunidad de indagarnos, de reflexionar con estos aspectos de la fantasía, que, como hemos dicho en más de una oportunidad, no hacen más que propender llevarnos hacia un estado psicoide, un estado en el cual es posible ver algunas zonas oscuras o poco iluminadas, más que oscuras, poco iluminadas, de nuestra propia conciencia, y de esa manera ayudarnos a elevarla. Bueno, estamos trabajando en esta serie donde dijimos que todavía no trabajamos ningún cuento, pero sí los hechizos, las pócimas, y desde el capítulo anterior, animales a los que hemos dado en llamar, como lo hace Rowling en su saga Animales Fantásticos, aquellos que aparecen con mayor asiduidad en estos relatos. Trabajamos los dragones, gatos, búhos, lechuzas, mochuelos, y hoy vamos a trabajar con los sapos, porque ya les dije que en otros capítulos nosotros hemos trabajado los anibienes desde otro lugar, muy distinto a este. Acá están como cargados de cierta insidia, digamos, ¿no? De haberles dado el rol de espejarnos las partes más sombrías de nosotros los humanos. Perdón. Tengo como la garganta tomada. Perdón. Pero no nos hemos dado la oportunidad de trabajar fuertemente con los sapos, y a eso nos vamos a dedicar en esta oportunidad. Pero vinculándolo a qué, el sapo en alegoría de qué, porque podremos tomarlo de muchísimas maneras, ¿sí? Ahora vamos a ver todas las formas en las cuales tanto en Occidente como en nuestra América se ha tomado, pero nosotros en particular lo vamos a tomar como la fealdad, o sea, lo que nos trae el sapo en la carga simbólica e imaginaria que le hemos dado es lo feo. Lo feo, no pongamos otro nombre, la fealdad, aquello que se opone a los cánones de belleza, ¿no? Entonces, todo lo que no está dentro del canon es feo. Y aparte de esa fealdad va adquiriendo, de acuerdo a las culturas, diferentes características, ¿sí? Porque lo que es feo para una cultura no lo es para otra. Pero el sapo pareciera que reúne esa capacidad, ¿sí? Creo que leí por ahí en muy pocas culturas donde se lo toma como algo benéfico, ¿sí? y bello. En ninguna se lo describe
como algo bello, siempre es algo vinculado a la fealdad. Y los sapos han aparecido en los cuentos de hadas en general como en el aspecto de mimetizarse, en realidad de estar ocultando otra personalidad, ¿no? Ahí detrás del sapo está el príncipe, detrás del sapo está la princesa, el hada buena, ¿sí? Todas esas cuestiones. Así que bueno, vamos a ver un poquito esto, a ver de qué se trata. Y después, en la segunda parte, vamos a trabajar no con el sapo en particular, pero sí con la idea de la fealdad, ¿no? A la que el sapo nos está acercando. De pronto divisó el enorme sapo nadando entre las espadañas. Nadaba despacio, sin alborotar el agua, con los ojos abultados, fríos e indiferentes, en un punto fijo. Bueno, esto es del hereje de Delibes. Fíjense, esto lo vamos a encontrar, es frío, es indiferente, ¿sí? Tiene los ojos abultados, no se sabe si mira, si no mira. Es un inofensivo batracio, aunque en algunos casos venenoso, ¿sí? Pero en la historia de los pueblos, el sapo siempre se debate en una lucha, diríamos, cruenta y despareja, ¿sí? Porque siempre está del lado del animal perseguido, sacrificado. Miren, no sé ustedes, ¿no? Pero yo formo parte de una generación en la cual todavía se utilizaba para la pseudociencia, digamos, que se nos enseñaba en las escuelas, se utilizaban ranas, ¿no es cierto? Era terrible, o sea, si uno tenía una aprensión a esa parte de la ciencia, quedaba totalmente fuera de la posibilidad de acercarse de alguna manera. El poeta Horacio, latino, él describe una escena de magia negra en la que la bruja Canidia elabora un filtro amoroso con las vísceras secas de un niño, Dios, y higueras salvajes que crecían en las tumbas, y por supuesto con la sangre de un horroroso sapo. Y esta macabra historia alimentó la mala reputación del animal entre los romanos. El sapo formaba parte de todos los rituales de brujería, qué decir en la Edad Media, pero en todas las culturas. Los brujos novicios y los aspirantes, los que no habían llegado a una edad, tenían que trabajar en el sacrificio de esos animales, ¿sí? Dice que muchos brujos se servían de sapos vestidos, ¿sí? Y usaban ungüentos hechos con sustancias provenientes de los sapos para ellos mismos convertirse en diferentes animales, ¿sí? El hechizo del sapo para amar es de los más comunes, ¿sí? Yo les voy a leer uno porque encontré varios, pero me gustaría leerlo porque esto está descrito así en los libros de historia, o sea, de historia de la Edad Media, o sea, de historiadores de la Edad Media, estoy diciendo. Hechizo del sapo para hacerse amar contra la voluntad de la persona y para hacer casamientos. Tómese un objeto del enamorado y átese envuelto en la barriga del sapo, y después de realizar esta operación, átese en las patas del sapo con una cinta roja, metiéndolo dentro de una olla con tierra que está mezclada con leche de vaca. Después de practicar todas estas operaciones, díganse las palabras que apuntamos a continuación. Fulano, ahí se nombra la persona, así como tengo este sapo preso dentro de esta olla sin que vea el sol ni la luna, así tú no veas mujer alguna. Solo habrás de fijar tu pensamiento en mí, y así como este sapo tiene las piernas amarradas, así se aprisionen las tuyas y no puedas dirigirles hacia ninguna casa. Y así como este sapo vive dentro de esta olla consumido y mortificado, así vivirás tú mientras conmigo no te casaras o te unieras. Dichas estas palabras, dice el libro, se tapa la olla para que el sapo no vea la claridad del día, y cuando se haya conseguido el deseo, se suelta el sapo.
se le quita el objeto que se le puso en la barriga sin hacerle daño, como si no fuera suficiente todo lo que se le hizo al sapo, y cuidándolo bien, teniendo entendido que la persona sufriría las mismas molestias que el sapo. Dios mío. Bueno, así ustedes pueden encontrar en este librito que encontré, que es fantástico por las cosas que nos trae, muchísimas referencias a cómo utilizar los sapos para valerse del poder que tiene para embrujar y para concretar determinados hechizos. Bueno, de más está decir que la utilización de la piel del sapo, de los excrementos, de los líquidos y efluvios que elimina son harto venenosos en más de un caso, ¿no? Y esto ha provocado muchas muertes, y si no, muchas intoxicaciones, que están descritas también en distintas épocas, tanto los romanos, los griegos, los romanos, en distintas épocas. Vamos a ver qué pasa en nuestra América, ¿no? Me gustó este dato, dice que entre los mapuches existe la creencia de que los sapos conservan el agua de las vertientes y de los manantiales, y los antiguos araucanos tenían entre sus deidades Angeco, una especie de batracio al que reverenciaban como guardián de sus bebederos y anunciador de las lluvias. Dentro del folclore araucano, que de esa zona es de la que estamos hablando, el sapo sigue siendo símbolo de agua y el canto un anuncio de la lluvia. Un gran recopilador, folclorista de la zona, Ambrosetti, recoge prácticas supersticiosas como la de arrojar sapos vivos al interior de las balsas para que conserven el agua, y cavar pozos en las vertientes y dejarlos allí, ¿no? Y bueno, y así muchos rituales, todos de la zona de la Araucaria, y también más aquí, más hacia el centro, de la parte sur del continente, no el centro del continente. La utilización de los sapos para atraer el agua, la lluvia y demás ha sido de lo más común, La utilización del sapo en los cuentos ha sido siempre en ese lugar que decíamos, ¿no? El príncipe que se casa con el sapo y resulta que después es una princesa, la princesa que besa al sapo y resulta que después es un hermoso príncipe. Y bueno, y todo esto se da mucho, sobre todo en Europa y en el sur, por ejemplo en Sicilia, una de las interesantes historias de resaltar que de las positivas, ¿no? Que los sapos dan buena suerte, ¿sí? Es una de las pocas que encontré, tanto como la de los mapuches, ¿no? Aquel que no sea una persona afortunada en la vida debe conseguir un sapo, alimentarlo en su casa con pan y vino, que es un alimento consagrado, y se lo considera que son como los duendes o las hadas poderosas que han caído bajo una gran maldición, y detrás de ese sapo hay un duende, una hada que ha sido maldecida y se ha convertido en sapo. Por eso se los cuida, no se los mata, no se los molesta, porque bueno, todo el mundo sabe de lo que es capaz un duende o una hada cuando está molesta. Y si el sapo los escupe, ni Santa Lucía, dicen los sicilianos, podría salvarlo de esa ceguera. Pero más que nada nos vamos a centrar en esta cuestión supersticiosa y vinculada a la fealdad, y un detalle que no me resultó menor, del siglo XIX en este caso, de supersticiones populares que vinculan al sapo con la mujer, con una parte particularmente de la mujer, ¿no? Como vinculado, como que algunas enfermedades ginecológicas se representaban con imágenes de sapos en el lugar de la vulva, ¿no? De la mujer. Bueno, hay mucha descripción sobre esto. Y antiguamente se afirmaba que la vagina de la mujer tenía la forma de un sapo,
vuelto como un guante, ¿sí? Porque bueno, esto tanto Hipócrates, Hipócrates como Platón lo han descrito, lo han visto de esa manera. Una creencia muy ligada, creo que inconscientemente, al hecho de que el sexo de la mujer estaba ligado como la entrada al Averno, ¿no? La entrada al infierno, la entrada al lugar oscuro, ¿no? Al lugar húmedo, temible, ¿no? Bueno, y vinculado, como dije en un principio, a lo feo. Y un poco es eso lo que queremos indagar hoy. Esta cuestión de la rareza, ¿no? De la frialdad, que da esa catalogación que se hace en determinado momento de qué es lo feo. Vamos a ver qué nos trae esta imagen. El centro comunitario forma parte del complejo conocido como Centro de Luz, de la Fundación 1 a 1, y constituye la primera fase del conjunto. Este centro ofrecerá los siguientes servicios tanto a la comunidad circundante como a la comunidad internacional online. Salud. Atención psicológica. Competencias laborales. Desarrollo personal. Arbitraje y conciliación en problemática social. Educación. Becas y subvenciones. Procesos legales y administrativos. Desarrollo empresarial. Oficios e intercambios culturales. Centro comunitario. Centro de Luz. Fundación 1 a 1. Los sapos, la frialdad, la catalogación sobre otros, el juzgar, el poner etiquetas, esto no aceptar al otro tal cual es y pensar que detrás de ese otro hay otra cosa, no eso que es, que lo que es. Bueno, para trabajar sobre este tema, los sapos nos han traído la imagen más cruenta acerca de cómo hemos tratado a los animales, cargándoles esa oscuridad nuestra. Pero voy a recurrir a otro que no es un animal de los considerados, de las hadas, pero es un cuento fantástico que nos trae mucha enseñanza y lo vamos a ver desde esta mirada. Hans Christian Andersen escribió docenas de cuentos literarios acerca de los huérfanos. Él era un gran defensor de los niños perdidos, abandonados. Una versión del Patito Feo estuvo escrita de ese cuento vamos a hablar, en 1845. Yo lo voy a leer de la versión que escribe Clarisa Pinkola Estési, con la cual nos acompaña en la indagación, porque bueno, se transforma así en un cuento psicológico y un cuento espiritual de raíz. Es decir, es un cuento que contiene toda la verdad fundamental para el desarrollo humano, una de las grandes verdades, ¿no? Acerca de la aceptación del otro, de no juzgar, de no catalogar, ¿no? De no discriminar. Así que vamos a respirar para que ingrese en todos nuestros cuerpos, por lo tanto en todos nuestros planos, esta información. El patito feo. Se acercaba la estación de la cosecha. Las viejas estaban confeccionando unas muñequitas verdes con gavillas de maíz. Los viejos remendaban las mantas. Las muchachas bordaban sus vestidos blancos con flores de rojo sangre. Los chicos cantaban mientras aventaban el dorado heno.
Las mujeres tejían unas ásperas camisas para el cercano invierno y los hombres ayudaban a recoger, arrancar, cortar, cavar los frutos de los campos que habían ofrecido. El viento estaba empezando a arrancar las hojas de los árboles. Y allí abajo, en la orilla del río, una mamá pata empollaba sus huevos. Para la pata todo marchaba según lo previsto, hasta que al final uno de los huevos empezaron a estremecerse y a temblar, y los cascarones se rompieron, y los nuevos patitos salieron tambaleándose. Pero quedaba todavía un huevo muy grande, inmóvil como la piedra. Pasó por allí una vieja pata y la mamá pata, le mostró su nuevo prole. «¿A que son bonitos?», le dijo. Pero la vieja pata se fijó en el huevo que no se había abierto y trató de disuadir a su amiga de que siguiera empollándolo. «Es un huevo de pavo», sentenció la vieja pata. «No es un huevo apropiado. A un pavo no se le puede meter en el agua, ¿sabes?». Ella no lo sabía, porque lo había intentado una vez. Pero la pata pensó que, puesto que ya se había pasado tanto tiempo empollado, no le molestaba hacerlo un poco más. «Eso es lo que más me preocupa», dijo. «¿Sabes que el muy vibrón del padre no ha venido por aquí?». A la pata no le importó. Al final el enorme huevo empezó a estremecerse, a vibrar, la cáscara se rompió y apareció una inmensa y desgarbada criatura. Tenía la piel surcada por tortuosas venas rojas y azules, y las patas eran de color morado claro, y sus ojos eran de color rosa transparente. La mamá pata le dio la cabeza y estiró el cuello para examinarlo, y no tuvo más remedio que reconocerlo. Era decididamente feo. «A lo mejor es un pavo», pensó preocupada. Sin embargo, cuando el patito feo entró en el agua con los demás polluelos, la mamá pata vio que sabía nadar perfectamente. «Sí, es uno de los míos, a pesar de este aspecto tan raro que tiene. Aunque bien mirado me parece hasta casi guapo». Así pues, lo presentó a las demás criaturas de la granja, pero antes de que pudiera darse cuenta, otro pato cruzó una exhalación en el patio y lo picoteó. Feo, directamente en el cuello. «Detente», dijo la madre pata, pero el matón dijo: «Es tan feo y tan raro que necesita que lo intimiden un poco». La reina de los patos, con su cinta roja en la pata, comentó: «Vaya, otra anidada, como si no tuviéramos suficientes bocas que alimentar. Y aquel de allí tan grande y tan feo tiene que ser una equivocación». «No es una equivocación», dijo mamá pata. «Será muy fuerte. Lo que ocurre es que se ha pasado demasiado tiempo en el huevo y aún está un poco deformado, pero todo se arreglará, ya lo verás». Sin embargo, los demás hacían todo lo posible por hostigar de 1000 maneras al patito feo. Se le echaban encima, lo mordían, lo picoteaban, le gritaban, y conforme pasaba el tiempo, el tormento era cada vez peor. El patito se escondía, procuraba esquivarlo, zigzagueaba. Al principio su madre lo defendía, pero después hasta ella se cansó y exclamó exasperada: «Ojalá te fueras de aquí». Entonces el patito feo huyó, con casi todas las plumas alborotadas y un aspecto extremadamente lastimoso. Corrió sin parar hasta que llegó a una marisma, y allí, con el cuello estirado, bebiendo agua de vez en cuando, 2 gansos lo observaban desde los cañaverales. «Oye tú, feucho», le dijeron en tono de burla, «¿quieres venir con nosotros al siguiente condado? Y allí hay un montón de ocas solteras». Pero de repente se oyeron unos disparos. Los gansos cayeron con un sordo rumor al agua y la marisma se tiñó de rojo. El patito se sumergió mientras a su alrededor sonaban los disparos. Al final la marisma quedó en silencio y el patito corrió y se fue volando lo más lejos que pudo. Y así llegó a la casa de una vieja que tenía un gato y una gallina. Bueno, el gato cazaba ratones y la gallina ponía huevos, y la vieja se alegró de haber encontrado un pato. «A lo mejor pone huevos», pensó, «y si no los pone lo puedo matar y comerlo». El pato se quedó allí,
pero era tan atormentado por el gato y la gallina que le preguntaban: ¿de qué servís si no podés poner huevos y no sabés cazar? A mí lo que más me gusta es estar debajo, dijo el patito, debajo del vasto cielo o debajo de la fría agua azul. Bueno, la verdad es que también tuvo que huir. Se convenció de que allí no podía gozar de paz y se fue camino abajo para ver si encontraba un lugar mejor. Y llegó a un estanque, y mientras nadaba notó que el agua estaba cada vez más fría y una bandada de criaturas volaba por encima. Eran hermosas, tan hermosas que él jamás había visto algo igual. Desde arriba le gritaban, y el hecho de oír sus gritos hizo que el corazón le saltara de gozo y se le partiera de pena al mismo tiempo. Les contestó con un grito que jamás había emitido anteriormente. En su vida había visto unas criaturas más bellas y nunca se había sentido más desvalido. Dio vueltas y más vueltas en el agua para contemplarlas hasta que ellas se alejaron volando y se perdieron de vista. Entonces descendió. Se levantó un viento frío y así el patito siguió de condado en condado, de casa en casa, y en todo momento sentía: cuidado que eres feo, es una pena, no se puede hacer nada por los que no son como tú, y todos se alejaban volando. En un momento también recibió bastonazos, pero al tiempo volvió el soplo de la primavera. Las viejas sacudieron los lechos de pluma y los viejos guardaron los calzoncillos largos. Nuevos niños nacieron en mitad de la noche mientras los padres paseaban. De día las muchachas se adornaban el pelo y los muchachos contemplaban los tobillos de las chicas. Y en un cercado estanque del agua empezó a calentarse y el patito, que flotaba allí, extendió sus alas. Se dio cuenta de que no había muerto en el invierno. Qué grandes y fuertes eran sus alas. Lo levantaron muy alto por encima de la tierra y desde el aire vio los huertos cubiertos por sus blancos mantos y los granjeros arando y toda suerte de criaturas empollando, avanzando a trompicones, zumbando y nadando. Vio también en el estanque 3 cisnes, las mismas hermosas criaturas que había visto el otoño anterior, las que le habían robado el corazón, y sintió el deseo de reunirse con ellos. Y si fingen apreciarme, y cuando me acerco se alejan volando entre risas, pensó el patito. Pero bajó planeando y se posó en el estanque mientras el corazón le martillaba de fuerza en el pecho. Y en cuanto lo vieron los cisnes, acercaron nadándose hacia él. No cabe duda de que estoy a punto de alcanzar mi propósito, pensó el patito, pero si me tienen que matar, prefiero que lo hagan estas hermosas criaturas y no los cazadores. Pero, oh prodigio, en el espejo del agua vio reflejado un cisne en todo su esplendor, plumaje blanco como la nieve, ojos negros como las cendrinas y todo lo demás. Al principio el patito feo no se reconoció, pues su aspecto era el mismo que el de aquellas preciosas criaturas, y resultó que era una de ellas. Su huevo había rodado accidentalmente hacia el nido de una familia de patos. Era un cisne, un espléndido cisne, y por primera vez los de sus clases se acercaron a él y lo acariciaron, y amorosamente con la punta de sus alas le atusaron las plumas con sus picos y nadaron respetuosamente a su alrededor en señal de saludo. Y los niños se acercaron para arrojar migas de pan a los cisnes y exclamaron: ¡hay uno nuevo! Y tal como suelen hacer los niños en todas partes, corrieron a anunciarlo a todo el mundo. Y uno a uno, a causa de la vida y la pasión y el paso del tiempo, todos, los mozos y las mozas, se acercaron danzando. Los viejos maridos y las esposas también danzaban, y los niños y los cisnes también danzaban. Ser un feo, ser una fea, ser un distinto, ser un raro, ser un no aceptado, ser un expulsado. Todo eso por la carga insidiosa de la mirada del otro,
y la imposibilidad de la mirada sobre uno mismo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido un patito feo y no encontramos la manada, no encontramos la bandada, no encontramos la piada, no encontramos nuestro propio lugar hasta que llegamos? Porque pudimos reconocernos, porque nos vimos reflejados en el agua y nos dimos cuenta que éramos igual a los demás que nos estaban esperando. Para romper hechizos y pócimas hechas con venenos atribuidos a los sapos, el propio veneno que tomamos de nosotros mismos, el que nos decimos permanentemente como los patitos feos, que no somos igual a los demás y que no estamos en la misma bandada. ¿Cuántas cosas nos traen los cuentos? ¿Cuántas posibilidades para reconocernos, para indagarnos, para dejar de ser los patitos feos y aceptar nuestras alas blancas de cisnes danzando junto con los demás? Gracias y hasta la otra fabulegoria.